chicas, 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 chicas. Chicas, 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 chicas. Chicas, 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 chicas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra Chicas en Red. Feliz miércoles para todes. Hoy tenemos regalito de postre que nos regalaron hoy de Alma y Sabores. Juli, gracias. Este será el postre de esta noche. Ahí, hoy la tengo a Agos de nuevo conmigo. Hola, Agos. Que le extrañaba. Hola. Esto sí se escucha, pero... Hola, ¿cómo estás? ¿Me Bien. extrañabas? Sí, te extraño. Bueno, Igual yo tengo la una veo. noticia. Igual yo la veo a Agos, pero sí, la extraño cuando no está en los controles. No me vas a extrañar más. ¿No te voy a extrañar más? No, porque yo también te extrañaba de vos y voy a volver. Ay, qué Voy a buena volver a estar contigo. noticia. Son buenas noticias esas. Bueno, me alegro. Ay, qué lindo. Igual Agos tiene su propio programa. Sí, que ya vamos a ver cómo coordinamos para poder estar en el tuyo. Contá de tu programa. Sí, tengo un programa de música donde conocemos a las bandas de acá de Rosario o también eventos. Y bueno, eso. Hablamos de música. ¿Y se llama? Se llama No es solo rock and roll y sale los miércoles a las 18. Muy bien. Así me gusta, no es solo rock and Tuvimos roll. un programa justo especial de mujeres hace 2 programas atrás. Sí, me acuerdo. Sí. Y probablemente este miércoles tengamos una banda también de mujeres de rock. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Hacemos también un poquito de lucha femenina ahí en la música. Las mujeres del rock se tienen que hacer oír. Totalmente. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy, que son dos mamás muy especiales que, bueno, como parte de las vicisitudes de estas mamás especiales, van a salir por Zoom, no están en el piso, porque, bueno, parte de esta maternidad especial que nos toca es que a veces no podemos compaginar todos los horarios y todos los tiempos, y a veces a último momento se nos complican un poco las cosas. Así que bueno, las voy a presentar desde sus hogares a Euge Palavidini y a Gaby Figueredo. Están desde sus casas con frío, como todas. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas a Chicas en Red. Hola, buenas tardes para todos. ¿Nos escuchan bien? Sí, yo escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, andan? Euge, ¿Bien? un placer. Las Igualmente, presento Marian. Gaby, Euge, Gaby. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Chicas en Red. Bueno, iban a estar en el piso, no pudieron, están desde sus casas, pero bueno, me alegra mucho que hayan podido organizarse y estar. Hoy vamos a hablar de maternidad y discapacidad, un tema que las tres tocamos muy de cerca, que las tres entendemos mucho. Euge, bueno, aparte de tener a Valen, también tiene a Ámbar y a Lauti. Ella es una valiente que se ha atrevido a maternar en cantidad. Yo no me he atrevido a tanto, pero bueno, tiene mucho más para contar. Bueno, quería que nos empiecen a contar. Yo a Euge la conozco hace un montón de años, desde que nuestros chicos eran muy chiquitos, pero bueno, para quienes nos están viendo y escuchando, que nos cuenten un poquito lo que quieran contar cada una de sus maternidades. ¿Cómo fue que se enteraron la llegada de sus niños? Si fueron embarazos planeados, cómo fue que se enteraron y cómo fue que afrontaron los primeros minutos, las primeras horas de la llegada de sus niños al mundo. La que quiera empezar. Bueno, arranco. Bueno, primero, gracias Marian por la invitación. Es muy necesario conversar sobre estos temas y desmitificar un poco. Bueno, yo soy mamá monomarental, sin corresponsabilidad paterna. Si bien en su momento tuve un embarazo buscado, deseado,
y muy esperado. Fue anterior a Vito. Ese embarazo no prosperó. Los médicos, después de varios estudios, me dijeron que no iba a poder ser mamá si no me hacía un tratamiento de fertilidad. Yo en ese momento ya me sentía grande, tenía 38 años, y dije, bueno, no, ya está, ya fue. Fue muy doloroso ese momento, entonces dije, bueno, no quiero arriesgarme a pasar por lo mismo. No obstante, yo siempre en mi corazón albergué las ganas de ser mamá y el deseo profundo. Unos años después quedé embarazada de Vito. Fue una sorpresa porque yo me quedé con ese diagnóstico. No obstante, bueno, nada, yo ya en ese momento tenía 40 años, 41. Así que bueno, seguí adelante con el embarazo. En la semana 20 de gestación, en el estudio morfológico detectan una cardiopatía en Vito. Y a posteriori me mandan a hablar con una genetista y me dicen, yo pensando que me iban a hablar de la cardiopatía, y no, la genetista me lanza que el 50% de los niños con ese tipo de cardiopatía nacen con síndrome de Down. Y fue un baldazo de agua con cubitos porque tranquilamente la obstetra me hubiera podido haber adelantado, pero se ve que no supo o no quiso hacerlo. Y bueno, la genetista me dio esa noticia y fue un bombazo en realidad porque todo ese sueño del hijo deseado que siempre te dicen mientras sea sanito, fue un montón. Y bueno, fue atravesar el diagnóstico, pero la mayor preocupación en mí era la cardiopatía, más que el síndrome. Porque ahí tuve que empezar con muchísimos cuidados durante el embarazo para que él no naciera prematuro. Era muy riesgoso que nazca prematuro. Así que bueno, logramos llegar a término, tuvimos una cesárea de urgencia, pero a término. Y bueno, acá está mi niño hermoso, sobreviviente de muchas cirugías, tuvo 4 cirugías de corazón. Y en realidad, el síndrome para mí fue, bueno, listo, fue como un accesorio, se podría decir, porque la mayor preocupación es que se mantenga con vida, ¿no? Que ese corazoncito aguante y llegue a funcionar lo mejor posible. Pero bueno, logramos surfear. Hoy tiene 6 años, la última cirugía la tuvo hace 1 año. Así que gracias a la medicina, gracias al Garraham, pudo y puede estar hoy acá haciendo ruido de fondo. No sé si se escucha porque No, la verdad que está no. haciendo niño, así que... Pero el ruido de un niño es el ruido de un niño. Así que bueno, nada, yo feliz de tenerlo en mi vida, feliz. Es lo mejor que el cielo me pudo haber enviado. No me arrepiento ni un segundo de que sea parte de mi vida. Ahí está. Ahí está haciendo su participación. Y está bien, tiene que acotar algo. Están hablando de él, claramente. ¿Y vos, Euge? Bueno, en el caso mío, bueno, yo tuve un embarazo gemelar. Valen y Lauti fueron mellizos. Yo no tuve diagnóstico prenatal. Me enteré en el momento del parto, digamos, hasta ellos nacieron con 36 semanas. Y la verdad que fue una sorpresa en realidad porque, bueno, ya estando ya en el momento del parto, Valen no salía, y bueno, fui a una cesárea de urgencia y ahí nos enteramos, ahí fue, digamos, la noticia, porque, bueno, Valen tuvo un paro cardiorrespiratorio, tuvo reanimación y, bueno, y ahí en ese momento los médicos, las enfermeras, lo llamaron a mi esposo y le dijeron, mirá, nosotros presumimos que este niño viene con un síndrome que se llama síndrome de Patau por sus características físicas, pero bueno, tenemos que hacer el diagnóstico con la sangre como para realmente certificar que sea así. Y sí, después a los 2 meses de hecho el estudio, bueno, nos dijeron que efectivamente era síndrome de Patau.
Pero bueno, en el momento sí, fue como también como un shock, porque no lo esperábamos. Y fue, digamos, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque por ahí no es un síndrome tan común. Entonces es como que, bueno, fue empezar a buscar información, escuchar un poco lo que decían los médicos y los profesionales que nos asistían en la NEO, que tampoco no era muy positiva la información, y si googleas tampoco. Hasta que, bueno, casi un año después apareció Mariam, fue la primera mamá con la que yo me encontré. Por ahí siempre digo que, y ella me va a entender cuando yo digo esto, que a veces esas mamás para nosotras son faros, o sea, son esas familias que a usted te animan a decir, porque Vico en ese momento creo que tenía 3 o 4 años. Sí. Y bueno, es como que vos decís, bueno, pucha, hay otros niños en esa situación, no somos únicos. Entonces eso es lo que por ahí te da ese alivio de sentirte acompañada, de sentirte de que no estás sola, y que eso en realidad es lo que tratamos de hacer como familias, en este caso de Trisomía 13, de decir, bueno, mira, hay esperanza, no es tan así. Hoy Valen actualmente tiene 15. Entonces, como que los pronósticos que daban en ese momento no pasaban del año de vida. Y sin embargo, Vico y Valentino y otros niños aquí en Santa Fe están, bueno, y en otros lugares también. Entonces eso está bueno. Por ahí a veces no siempre, a ver, las estadísticas ayudan o por ahí informan, pero por ahí el camino que hace cada familia, sobre todo acompañada por alguien que está pasando por lo mismo, yo creo que eso es lo que determina y lo que ayuda a cortar los tiempos, digamos, hacer un foco un poquito más grande quizás en las terapias, en los tratamientos, en los medicamentos, de poder ver cuáles sí y cuáles no, porque si bien cada organismo y cada niño es distinto, pero hay como una tendencia, yo siempre digo, de que por ahí son los que sabemos que pueden llegar a funcionar mejor. Entonces eso se charla con los profesionales, vos le vas contando, mirá, tengo esta experiencia de esta familia que tomó esto, que hizo lo otro, y bueno, y de ahí vas personalizando, digamos, tu camino, tu tratamiento. Y en esto, bueno, sí, obviamente la medicina ha avanzado mucho, pero lo que avanza a pasos muy de bebé, como digo yo, pasos de bebé, es cómo nos avisan, cómo nos cuentan, cómo nos contienen. Eso es a cuentagota. Yo creo que con el tiempo muchos elegimos más lo humano que lo académico, justamente porque son menos los que contienen que los que informan, y a veces es necesaria la contención, pero para eso estamos los grupos de padres, que es muy importante que los médicos tengan los números de teléfonos nuestros a mano. Siempre decimos lo mismo, es importante que los médicos tengan los números de teléfonos nuestros a mano para pasarlos a las familias. Y como contaba Euge, yo me acuerdo cuando los conocí a ellos, sí que Valen era súper chiquitito, y pensar que, bueno, ya tiene 15, Vico 18, y lo importante que es pensar en las estadísticas. Y pensando en esto de las estadísticas, les pregunto, ¿cómo, cuando miran ustedes para atrás y ven el hoy, y ven que tiene 6, y ven que tiene 15, ¿cómo ven la vida de ustedes después de tantos años? O sea, se miran para atrás y ¿qué se pueden decir a ustedes mismas con todo lo que ya pasaron? ¿Cómo se ven ustedes mismas después de todo lo que pasaron, pensando en esa mujer que fueron hace 6 años o hace 15 y se ven paradas hoy, imagino, desde otro lugar? ¿Qué se pueden decir a esa mujer que estaba hace 15 años atrás
totalmente en shock, o hace 6 años atrás totalmente en shock, y hoy están paradas desde otro lugar. ¿Qué reflexión tienen hacia esa, digamos, hacia esa mujer y hacia la que tienen hoy enfrente? En mí es, viste que hay que confiar. Yo hay algo que siempre cuento, que me cayó totalmente en la ficha cuando me di cuenta que no tengo el control de absolutamente nada. Vito a los 4 meses y medio quedó en coma, 14 días, y no respondía, y no respondía, y no respondía, y los médicos me decían, mamá, estamos haciendo todo lo que podemos, si él quiere salir, va a salir, y si no, ya no tenemos más nada para hacer. Y me lo dijeron con todo el amor y con todo el dolor que sentían ellos también, empatizando conmigo, que eso para mí fue muy valioso, que puedo sentir esa empatía. Y yo ahí hablé con el de arriba, le dije, Dios, vos me lo diste, vos me lo sacás. Solté, sentí que pude soltarlo, porque ya no soportaba el dolor de verlo hiperconectado, tan chiquitito, y bueno, le hicieron una cirugía para ayudarlo a regular el tránsito de la sangre a los pulmones, y ahí pudo salir de su insuficiencia respiratoria, grave, gravísimo, estaba en coma. Después quedó en coma un par de días más, farmacológico, porque necesitaban disminuir todo el esfuerzo que él tenía que hacer para vivir, al mínimo. Y bueno, salió de esa y después salió de otra más. A los 20 días hizo una pericarditis, tuvieron que volver a operar de urgencia. Y yo no hacía más que confiar en su chispa vital, en sus ganas de vivir. Y una amiga me dijo, yo estaba muy mal, anímicamente, y una amiga me dice, che, ¿te diste cuenta que lo estás velando en vida? Y para mí fue un cachetazo de realidad, y creo que fueron las palabras que yo necesitaba escuchar en ese momento, y ahí espabilé, y dije, listo, chao. O sea, confiar en él, en su fuerza, en su fortaleza, y en mí me toca acompañar, y acompañarla, y arremangarte y acompañarlo. Y acá les hago un paréntesis, yo mientras pasaba todo esto con Vito vivía violencia doméstica. Entonces fue como blindarme de lo que vivía en casa y seguir exclusivamente para mi hijo. Y ahí creo que pude también fortalecerme yo, ¿no? Encontrar el foco y el faro donde poner mi fuerza y mi energía. Y hoy me digo, sí, viste que se puede y es confiar y confiar, siempre, confiar y confiar, no me queda otra. ¿Y vos, Euge? Bueno, no, en el caso mío, bueno, cuando hicimos que vos, Mariam, te vas a acordar, cuando hemos hecho el peregrinaje hacia los centros de salud, hacia la parte pública y privada, que muchas veces íbamos a ofrecer nuestro acompañamiento, como decías antes, y muchas veces te diría casi todas, nos negaron esa posibilidad, nos decían que nosotros le dábamos falsas esperanzas a las familias, que no estaba bien que acompañemos. Entonces, bueno, hoy por hoy, digamos, las familias siguen llegando a nosotros a través de las redes sociales, o sea, nos contactan por allí. Ese acompañamiento siempre está. Pero sí, no fue un camino fácil. Yo creo que ningún camino es fácil. Pero en ese momento es como que lo tomamos como un desafío, como algo como que había que hacer de una manera distinta, que no nos íbamos a quedar con el pronóstico que había en un libro, y que encima son estadísticas hoy por hoy obsoletas. Entonces como que dijimos, esto hay que hacerlo de otra forma, hay que digamos, sí, mirarlo de otra manera. Y bueno, y ahí empezamos a armar el equipito de profesionales
que lo fuimos buscando uno por uno, porque eso tampoco existe en el sentido de que no se trabaja de una manera interdisciplinaria. Quizás en el área de salud pública sí, pero en el área privada normalmente no. Entonces como que tenías que ir viendo a ver qué profesionales te daban más apoyo o más, o no te veían con el diagnóstico acá, la etiqueta en la frente. Entonces como que, bueno, los encontramos de a poquito con mucho esfuerzo y son los que hoy actualmente tiene. Y bueno, o sea, si yo hoy tuviera que mirar, como preguntabas, Mariana, hoy, la mujer que yo fui atrás, no sé, quizás hoy te diría de que me siento más como fortalecida, como que quizás lo que yo pensé que no iba a poder lograr o, o, o que nos iba a resultar o a lo mejor más difícil, más complicado, como que de a poco, viste, el panorama se va armando, se va haciendo, se va aclarando y bueno, y empezás a encontrar también otras familias en la misma situación y entre todas te vas acompañando y ahí es como que lográs esa fuerza que yo creo que por ahí uno piensa a veces que no tiene y que en realidad ese fuego está. Sí, nos damos cuenta que sacamos fuerza de donde no la tenemos a veces. Yo cuando alguien me dice, yo en tu lugar no podría, no, sí, te aseguro que sí, porque sacás la fuerza de ni siquiera sabés de dónde, porque yo creo que si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, también creo que le diría a alguien, yo en tu lugar no podría. Y sí, cuando tenés un hijo y ese hijo te necesita, la fuerza la sacás de un lugar que si te preguntan de dónde le estás sacando, no tenés la menor idea de dónde la estás sacando, porque la realidad es esa, no lo sabés. Y les pregunto, volviendo a correr la maternidad a un costado, ¿qué sienten que han dejado de lado por la maternidad como mujeres? ¿Qué sienten que han tenido que postergar o que han tenido que esperar o que han tenido que dejar de lado por esta maternidad full time que tenemos que tener? Bueno, en mi caso, la profesión. Tuve que abandonar mi profesión directamente porque no podía compaginar las horas que me demanda la profesión que elegí con la maternidad. Y sobre todo en los momentos más críticos de Vito. Era estar yo y estar yo. Después estuvo mucho tiempo con internación domiciliaria, entonces yo no podía, no quería, en realidad, como poder podía, pero no lo elegía, tercerizar esos cuidados, ¿no? Yo con mirarlo ya me daba cuenta si necesitaba conectarlo al oxígeno. Yo con mirarlo ya sabía cada microgesto de lo que él estaba pasando y que necesitaba y cómo lo necesitaba. Y yo era la única que iba a poder estar ahí y haciéndolo. Así que sí, perdí muchos años de profesión, de ingreso económico, o sea que perdí muchísimo dinero, claramente, me precaricé muchísimo, pero bueno, son elecciones que la hice a conciencia y vuelvo, no me arrepiento de haberlo hecho, o sea, fueron elecciones muy bien pensadas, o sea, elijo no hacer esto, elijo pasar por otro lado, ya llegarán tiempos mejores. Sí, claro. Aparte todavía es chico, Vito, y requiere una atención muy full time, que cuando quizás vaya creciendo un poco, vaya mermando también digamos, a medida que él crezca, la atención pueda ir mermando claramente. Claramente. Bueno, acá en el caso de la supermamá que tiene 3, a ver. No, bueno, en el nuestro fue como readaptarnos, ¿no? Porque
Yo en ese momento sí trabajaba en una empresa multinacional, yo soy agente de viajes, entonces es como que en ese momento sí trabajaba presencial, hasta que en un momento decidí, digamos, ir por lo mío, poner mi propia agencia, y ahí es como que, bueno, sí se dio un poquito más la opción de poder acomodarnos, porque yo en ese momento, cuando abro la agencia, quedo embarazada de Ámbar. Entonces era como que ya con una bebé, si hubiese tenido que estar así al frente de un negocio, más ellos dos, era como iba como mucho, porque ahí sí, digamos, dependés de mucho más gente, o sea, hay como que acomodarse, es un montón. Así que, bueno, ya al tener los dos nuestros negocios es como que lo pudimos sobrellevar un poco mejor. No fue fácil, porque no fue para nada fácil, porque estar al frente de un local también requiere su tiempo, requiere sus cuestiones, o sea, hasta que, bueno, no me dio mucha chance porque después llegó la pandemia y es como que ya después seguí con el formato online. Ya el negocio no volví a abrirlo personalmente, sino que sigo online. Entonces eso también por ahí me da un poco más de libertad y de oxígeno como para trabajar desde mi casa y no estar dependiendo de un horario de comercio. Así que, pero bueno, es algo que digamos que pude hacerlo, que la profesión me lo permitía, pero no sé si quizás todas las profesiones pueden hacer lo mismo. Entonces, en ese aspecto, como que sí, digamos, quizás ¿cómo decir? Lo relegué un poquito cuando Ámbar era bebé, o sea, no estuve tan pendiente. Y es como que lo voy acomodando, como a mi modo, a mi aire, digamos, cuando, digamos, por ahí tengo, digamos, sí, pasajeros que requieren otro tipo de atención, bueno, lo vamos piloteando, pero no, fácil no es, bajo ningún concepto. No, fácil no es la maternidad con discapacidad y menos teniendo tres. Pero bueno, es como vos decís, también tiene que ver la carrera y el tipo de trabajo, el tener tu propia empresa, o sea, son muchas variables que hacen que por ahí se te haga un poco menos complicado. Pero sí, cuando tenés hijos chiquitos, los tiempos que tenemos que dedicarle y demás son diferentes. Obviamente que cuando son un poco más grandes que tenés un poco más de tiempo, pero obviamente que se necesita una red que ayude, familia. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy una privilegiada que si no hubiera tenido la familia que tengo, no hubiera podido seguir trabajando o tener una vida social o poder hasta entrenar, que me cuiden a Victoria el tiempo que me cuidan, porque si no hubiera sido imposible con un padre que vive en otra provincia y que está bastante ausente. Así que siempre la red de contención es muy importante, que en este caso en Gaby, por ejemplo, al ser monomarental, es más complicado, claramente. Y les pregunto, chicas, para seguir con la línea. En el caso de esto que hablamos, bueno, que estamos diciendo ahora de la red, ustedes tienen red obviamente con otras familias, con otras madres. ¿Cómo ven el tema este de lo que está sucediendo hoy con discapacidad en otras provincias que no son obviamente Santa Fe, que dentro de todo Rosario mal que mal no le está pasando tan mal, excepto alguna que otra obra social? Pero ¿cómo lo ven con otras provincias, quizás más empobrecidas, con el tema de las coberturas en discapacidad? Si tienen contacto con familias de otras provincias, claramente. Bueno, yo por ser parte de la ONG Monomarentales Argentina, tengo mucho contacto y nos llegan casos de mamás que maternan en monomarentalidad, también con discapacidad, que no la están pasando nada bien, porque ya el solo hecho de ser monomarental
ya sabemos que las cuotas alimentarias escasean y cuando hay son paupérrimas. Y bueno, también atravesadas por el pluriempleo, atravesadas por el pluriempleo, sin red de contención y dependiendo de hospitales públicos que están saqueados. Chicos y chiques siendo atendidos por profesionales de la salud totalmente empobrecidos también. Entonces, la calidad baja, la calidad de atención baja, los turnos no están, prácticamente, no se consiguen turnos con especialistas, y sí, la realidad es triste, tristísima. Conozco casos que le han quitado la pensión por discapacidad, porque se les ocurrió quitarle la pensión por discapacidad, básicamente. Entonces, sí, es crítica y es triste, es cruel. Más que triste, es cruel y es muy sádico lo que están haciendo a nivel atención a las personas con discapacidad. Sobre todo en provincias del interior. Y en provincia de Buenos Aires también pasa, también pasa. Coincido con Gaby, lo que tenemos de reportes, digamos, por lo menos de mamás de familias en realidad relacionadas a la trisomía 13 y la 18, donde tenemos la mayor cantidad de reclamos es justamente en provincia de Buenos Aires, de falta de medicación, de falta de terapias, de falta de coberturas, y en el interior también, digamos, en otras provincias, por ahí la demora en los turnos, sobre todo para hacer los genéticos, la medicación, la falta de profesionales, porque también a veces por los salarios bajos tampoco encuentran profesionales que puedan cubrir los puestos que faltan. Así que sí, es una situación bastante compleja la que se está atravesando. Mira, no me imaginé que iba a ser Buenos Aires la que más problema tuviera, justamente por ser la provincia con más ingresos de dinero. Pero bueno, es... Cava, no, provincia de Buenos Aires. No, provincia de Buenos Aires, sí, pero bueno, no deja de ser una de las provincias con más ingresos, digamos. No Cava, de Cava no me asombra nada. Igual, no, de Cava no me asombra nada, pero me refiero a la provincia de Buenos Aires, que no deja de ser una provincia con muchísimo ingreso de dinero. Mira, yo soy oriunda de San Nicolás, nací allá y viví la mitad de mi vida allá, bueno, un poquito menos, y una de mis amigas tiene una hija con una enfermedad poco frecuente que todavía no tiene nombre, y se están haciendo estudios genéticos cada vez más complejos, están llevando todo el caminito de los estudios genéticos. Los dos trabajan, mamá y papá trabajan, y tuvieron que hacer un amparo para que les autoricen uno de los estudios genéticos, o sea, teniendo obra social. Y esto pasó ahora. Antes no pasaba. Antes del 2023 no pasaba. No estábamos viviendo eso, digamos. Nosotros también nos atendemos en salud pública con Vito porque yo me quedé sin prepaga en el 2022, octubre del 2022, porque era o comer o pagar la prepaga. Elegimos comer. Pero bueno, dentro de todo está, como decías vos, Marian, está cubierto Rosario. Si bien Vito perdió muchas de las terapias que tenía, ahora son muy limitadas las terapias que hace, pero bueno, al menos hay. Atención básica hay. Para lo cotidiano y lo urgente hay. Hasta ahora, por ahí alguna que otra medicación cuesta encontrarla, pero hay. Pero bueno, también está pasando con las personas que tienen obras sociales, que no se tienen que empezar a hacer amparos para tener resultados. Sí, bueno, en la obra social del Estado hubo un reclamo de los acompañantes terapéuticos porque hace meses que no cobran su
digamos, creo que están debiéndole noviembre o diciembre, una cosa así, y estamos hablando de IAPOS, que es una de las obras sociales que más aportes tiene, o sea, aporta Más a todo el recauda. mundo, sí, lo que más recauda, y es una caradurez que no les estén pagando a los acompañantes terapéuticos, que aparte tampoco es que les pagan una cantidad de dinero exorbitante por mes. Y les pregunto otra cosa, chicas. ¿Cómo ven el tema de bueno, a vos todavía te falta, Gaby, pero las adolescencias con discapacidad? Sí, y Euge ya se agarra la cabeza. Decímelo a mí, contámelo a mí. Bueno, en tu caso, Gaby, cómo te preparás psicológicamente? Y vos, Euge, ¿cómo ves la adolescencia con discapacidad? ¿Cómo te sentís preparada? ¿Cómo lo ven? Porque es algo que nos atraviesa igual, que es las hormonas no entienden de discapacidad. ¿Sienten que la sociedad está preparada para los chicos con discapacidad con el tema de la adolescencia, o todavía estamos a años luz de eso? Yo creo que hay mucho tabú todavía ahí. Yo creo que hay muchísimo tabú todavía. Yo estoy fingiendo demencia, con la excusa que falta mucho, pero tampoco tanto, tiene 6. O sea, lo bien que haces de en un fingir chasquido, demencia. en un chasquido llega. No, yo pienso que voy a estar mucho más grande, no sé, con la paciencia, no sé cómo voy a estar. Pero bueno, eso. Ojalá Hoy estemos finjo más demencia. avanzados. Cuando a Vito le toque, ojalá estemos más avanzados. Ojalá, pero yo siento que sí voy a necesitar. De hecho, es algo que me interpela, empezar a prepararme de a poco, ¿no? Empezar a instruirme de a poco para que no me agarre desprevenida. Pero bueno, como todo siempre es un proceso, eh, iremos viendo también sobre la marcha, porque no es un ABC. En discapacidad nunca es un No, ABC. claramente. Tal cual. Sí, igual, Gaby, no te prepares mucho porque todo lo que vos prepares después en la práctica no te coincide. No coincide, nunca. No es así. Estos niños, por más que vengan con discapacidad, tienen también lo suyo, tienen su carácter, tienen sus hormonas, tienen sus cuestiones. Entonces, como que sí, la rebeldía aflora por los poros, con cuestiones hasta simples, de que quizás a lo mejor no te quiera. Ahora estamos, por ejemplo, con que no quiere tomar agua el señor. Agua sola, no le gusta el agua sola, o sea, se lo tenés que dar con otra cosa, porque si no es agua con otra cosa, con un juguito, con un algo, con otro sabor, el señor no te toma el agua. Y como esas, bueno, también las comidas, no sé, alguna música, algunos lugares donde puedas ir que le gustan, otros que no. Y digamos, también a nivel salud también es complejo muchas veces, porque, bueno, en el caso nuestro, como Vico, como Valen, ellos ya están haciendo incluso una transición, en realidad, hacia la adultez, porque ya después van a dejar de ser pacientes pediátricos y van a pasar a ser adultos, digamos, cronológicamente hablando. Entonces es como que muchos médicos y muchos profesionales de la salud no están preparados para esa transición. Tampoco tenemos muchos organismos que se encarguen de eso. Si bien aquí está el CEMAFEC en Santa Fe, que digamos es un organismo que se encarga de todo lo que es enfermedades poco frecuentes, o sea, ellos los toman a partir de los 16. Entonces vos en el mientras tanto tenés que ir viendo también con tus médicos, con tus profesionales, cómo haces y cómo planteás determinadas situaciones, o incluso hasta contactar a otros profesionales que no ha sido nunca, porque por la edad ya necesitan empezar a recurrir a ellos, por ejemplo, los endocrinólogos, los urólogos, no sé, digamos, cuestiones a lo mejor muy específicas que antes en la niñez quizás no recurrías. Pero bueno, es otra etapa más, creo yo, que hay que sortearla y digamos,
creo que de la mejor manera que se pueda sobrellevar. Yo siempre digo, no hay cosas que estén bien o no hay cosas que estén mal. O sea, yo creo que cada familia hace lo que puede, como puede, y creo que eso también está bien. Y el tema recreación, ¿cómo lo ven en Rosario? Porque acá tenemos mucha cultura gratuita y muchos espacios y demás, pero ¿cómo ven el tema real de la inclusión? Yo tengo mi propio punto de vista, pero bueno, quiero ver el de ustedes. Bueno, si bien está, siempre es con cupo. Entonces, hay muchas familias que se quedan fuera porque o no llega la información en tiempo, no les llega la información en tiempo y forma, o por más que tenga la información en tiempo y forma, ya cuando se van a inscribir, ya está lleno, ya se llenó el cupo, entonces bueno, ahí es donde cuesta. Vito está haciendo este año, está en el espacio del Polideportivo 9 de Julio, yo también juego, va a la pileta 2 veces a la semana. Por el momento está haciendo eso. Desde el punto de vista recreativo, como extra, digamos, extracurricular. Pero bueno, pero me costó un par de años encontrar cupo, me costó. El año pasado pudo ingresar a la pileta en verano, pero porque me linkearon desde Hilar, donde él hace sus terapias, directamente con el espacio, entonces lo preinscribieron ellos. Pero me pasaba todos los años que yo llegaba y ya era tarde. Y yo, ¿cómo puede ser si arrancaba la inscripción? Y no, ya estaba lleno. Entonces, bueno, pasa eso. Me pasó y le pasa a muchas familias que conozco también. Sí, yo creo como Gaby que también nos falta en ese espacio porque quizás más allá del cupo hay muchas veces que también te ves imposibilitado por el transporte, porque en el caso nuestro, Valen, por ejemplo, no camina, tiene una silla de ruedas y a veces muchos espacios o muchos lugares que querés acceder no podés o porque no tenés rampa o porque se complica, o sea, y también o sea, el traslado, me refiero, el transporte para poder llegar a esos espacios. Valen, por ejemplo, concurre a un set y me pasa, por ejemplo, que ellos hacen talleres en una de las escuelas de artes municipales, pero digamos, él no puede asistir junto con sus compañeros porque no tiene el transporte, o sea, no puede subirlo a un colectivo y llevarlo como van sus compañeros, que sí pueden movilizarse. Y para poder ir, yo tendría que ir con él, o sea, también, o sea, acoplarme a su horario para que poder trasladarlo con su transporte especial y llevarlo. Entonces, como que sí, en ese aspecto sí me siento más limitada que con otras cuestiones. Por ahí que con las terapias a lo mejor también sí lo tenés resuelto con su transporte, pero cada movimiento que tenés que hacer o cada cuestión, si nosotros no vamos con nuestro vehículo, es como que estás como atado. ¿Y no sienten un poco como que cuando hablan de cupo de discapacidad o evento para discapacidad, generalizan como si todas las infancias con discapacidad fueran iguales? ¿Con el mismo gusto? ¿Con el mismo interés? Porque, por ejemplo, yo lo que veo es que hacen un evento para discapacidad como si a todos los chicos con discapacidad, por ejemplo, les gustara la música fuerte o les gustara el agua de determinada manera o les gustara el mismo tipo de evento. Y en realidad son personas a las que les gustan diferentes cosas como a cualquiera de nosotros. Y eso es lo que yo noto. Por ejemplo, a mí me sucede en particular con mi hija, que a mi hija el tema más bien recitales o shows o música alta, mucho no le gusta, pero sí le gusta ir a la cancha, por ejemplo. El ruido de cancha, de bullicio, de partido y eso le gusta.
pero un recital no le gusta. Pero sí le gusta, por ejemplo, la música celta. Entonces, por ahí, si voy por la calle caminando y hay alguien tocando algún instrumento de música celta, me tengo que quedar 1 hora y media hasta que el chango termine de tocar la música celta, porque de ahí no nos podemos mover. Claro. Entonces, es como que cuando hacen un evento, es como que generalizan como si a todos los chicos con discapacidad les gustara el mismo tipo de evento. Entonces yo noto que queda muy acotado el evento para personas con discapacidad. Queda como acotado a, hacemos este evento para personas con discapacidad y vayan todos y queda como ahí. Les tiene que gustar a todos lo mismo. Es lo que siento yo al menos cuando ofrecen un evento. Y cuando adaptan, entre comillas, algún evento para personas neurotípicas a personas con discapacidad, lo mismo. Es el evento para personas neurotípicas. El que se adapta y el que no queda fuera. Al menos así lo veo yo. Sí, tal cual, incluso hasta te diría, no sé si lo sienten ustedes también, que a veces hasta como está infantilizado, como Total, que el sí. evento que se organiza es, como son con discapacidad, tiene que ser como para niños. Sí, sí. Y si vos tenés un adolescente, a Valen ya la música infantil ya no le gusta. Claro. Entonces, qué sé yo, es como que sí, hay veces que te limita a mucho. Sí, bueno, ya de por sí cuando le dicen nene, y por ejemplo acá nene es Vito, la mía tiene Claro, 18, tal cual. de nena no tiene nada. O sea, la pones con nene chiquito y te mira como diciendo, ¿qué hago acá? Eso también sucede mucho, que los infantilizan al punto de decirle nene a alguien de 30. Y no, nene no, tiene 30. Y despersonalizar también, ¿no? En lugar de hablarles directamente a ellos, te preguntan a vos. Ah, bueno, eso me pasa mucho cuando salgo con mi amiga Marina, que es ciega, me hablan a mí. Y es ciega, no sorda. Hablale que te escucha. Claro. Sabe que estás ahí. Claro, Se da cuenta. se da cuenta que estás. Hablale a ella porque yo no te voy a responder. Si la pregunta es para ella. Sí, sí, totalmente. Tal cual. Totalmente. Chicas, ya se nos está terminando en breve el programa. Les pregunto, para ir cerrando, ¿qué mensaje le podrían ir dando a la gente que nos está viendo y en este caso a otras mamás que tienen chicos con discapacidad y que están así recién empezando y que están un poco perdidas, que tienen bebés chiquitos quizás y que están como estuvimos alguna vez nosotras creyendo, como dijo Euge en un principio, creyendo que somos las únicas sobre la tierra, que nos pasa solo a nosotras, que no hay nadie más como nosotras en la tierra. ¿Qué mensaje le podrían dar? Aparte de que antes de irnos dejen sus redes si quieren, si tienen ganas, así la gente las contacta. Bueno, en mi caso, un poco lo dije con mi testimonio al principio, es primero confiar en la fuerza de tu hijo o hija, confiar en ellos. Y otra cosa es bajarnos un poco de la etiqueta del diagnóstico. El diagnóstico no los define. Ellos son quienes son. No son el diagnóstico. El diagnóstico da contexto para un tratamiento, pero no los define. La perra se puso a ladrar, por favor. Pero bueno, un poco eso, y que no están solos. No están solos, estamos acá. Sí, ahora después les paso las redes, no hay problema. Dale. Sí, yo coincido con Gaby en ese aspecto, que el diagnóstico no te condiciona, que en el caso nuestro un cromosoma extra no es una etiqueta para que dejes de existir, según la estadística. Así que mi consejo sería, o más que mi consejo, mi frase es que sigan avanzando a pesar de todo, aunque parezca que las fuerzas faltan, aunque parezca que no podés más, aunque parezca que tenés ganas de bajar los brazos, no sabes cómo, y es lo que charlábamos antes, pero esa fuerza de adentro sale, porque yo creo que por un hijo uno hace cualquier cosa, y creo que si ellos hacen y demuestran que día a día pueden, nosotros
yo siempre digo, no podemos ser menos, tenemos que acompañar y tenemos que alentar eso que ellos van logrando, esos pequeños logros, esos pequeños pasos, aunque parezca imperceptible o nada para la ciencia, y para nosotros es un montón, que sigan, que realmente se puede. Lindas, lindas palabras la de las dos. Bueno, muchas gracias, chicas, por haber estado. Gracias, Vito, por haber aguantado todo este rato ahí, dando vueltas y aguantando que mamá estuvo hablando. Y bueno, les dejo un beso grande a las dos. Gracias por haber estado. Tienen las puertas abiertas del programa para cuando necesiten y quieran dejar algún mensaje o necesiten para dar alguna información. Les mando un beso grande a las dos. Grande, 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 Euge. Grande, 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 Gaby. Les dejo un beso enorme. Gracias. Gracias por haber estado. Gracias, Marian. Gracias, Euge. Un Gracias. gustazo. Igualmente. Y con ustedes nos vemos el próximo miércoles de 20 a 21, como siempre, por aquí, por Agofa TV. Adiós. chica, 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 chica. Chica, 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 chica,